Sí Estrategias por Somoza Musi presenta Inversiones en Red. Bueno, Juan Sebastián Musi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En primer lugar, gracias por estar con nosotros. En segundo lugar, he estado viendo, de hecho es la primera plana de, por ejemplo, el periódico El Economista, que los precios del petróleo pues están por abajo de lo que deberían estar y que hay alarmas que se están encendiendo. ¿Cómo la están viendo ustedes en el sistema financiero y en el negocio financiero? Por supuesto, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues sí, evidentemente es como todo, ¿no, Sergio y Lupita? La verdad es que la inflación, no quieres tener inflación muy alta, pero tampoco quieres tener deflación. No quieres tener un peso débil, ¿no? Que estuviera sobre los 15 pesos por dólar, pero tampoco quisieras tener un peso en 11 pesos, ¿no? Tampoco lo quisieras tan fuerte. Es un poco lo mismo con el petróleo. No quieres tener un petróleo que pueda estar incluso por debajo de los $70, que es lo que preocupa, pero tampoco lo quisieras tener en 150, como ya lo hemos tenido recientemente, porque es un insumo importantísimo y pues tenerlo muy caro frenaría la economía global, imagínate en este momento. Pero también cuando lo tienes muy débil, pues muchos países como el nuestro, por ejemplo, que tienen una fuerte dependencia, ¿no? Esta dependencia la hemos ido bajando, Esta dependencia la hemos ido reduciendo, hay que decirlo. Pero bueno, en los años 70, 3/4 partes de las exportaciones mexicanas eran de petróleo y ahora es como un 25%. El dependiente es el gobierno, no el país. Así es. Porque el gobierno sí depende en un 40% del petróleo para sus ingresos. Es correcto, ¿no? Entonces, bueno, nada más brevemente explicar por qué está tan barato o por qué está bajando tanto. ¿Cómo está, Ma? ¿Cómo está en estos momentos? La mezcla mexicana, $80, Sergio. Bueno, ¿no? Se había pronosticado en los criterios para el año que viene, se pronosticó $82. Así es, y ya yo creo que nos quedamos cortos. De hecho, ya se empezará a hacer el presupuesto de la ley de ingresos, y pues evidentemente 82 ya. Esta semana se tiene que aprobar. La propuesta del gobierno para los criterios era $82. Ese era la cifra que a propósito no la sacan de un sombrero, sino que hay toda una serie hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula en la que se establecen los precios de los últimos años y de los últimos meses, y con eso se establece cuál es el precio para obviamente demanda, crecimiento global, una serie de cosas. Sí, no está hecha, digamos que al aventón, ¿no? Sí. Tiene un cálculo serio detrás de sí, pero evidentemente hasta los cálculos serios pues pueden quedarse atrás. Llevábamos muchos años con precios del petróleo muy altos, incluso cercanos a los $100. Todos sabíamos que eso no podía durar. Es que había sido justamente al revés, y es lo que preocupa, ¿no? Porque la Federación había tenido excedentes, dinero de más que repartir a los estados, producto de que se había pronosticado, por decir algo, o se había hecho el presupuesto con $90 y habíamos vendido todo el año en un promedio de 115. Entonces tuvimos años en los que vendimos 25, 30, $20 por arriba de lo estimado, y esto evidentemente fue un exceso de ingresos que la Federación pudo repartir con los estados. Que decían que era un excedente, ¿no? Y después decían, pues, ¿cuál excedente? Que lo inviertan o lo reinviertan. ¿Cuál excedente? Ni que 8 cuartos. Bueno, pues mira, ayudaba por lo menos a tapar boquetes fiscales y ayudaba a tapar pues la deficiente recaudación que hemos venido teniendo durante tantos años. Lo que preocupa hacia adelante, digo, nada más brevemente explicar por qué está barato, pues porque hoy el mundo está demandando menos petróleo que antes. Primero por el crecimiento global, porque el ciclo evidentemente no está en Europa creciendo como quisiéramos, China creciendo como quisiéramos, los países emergentes. Es quizás Estados Unidos el único país hoy que puede hablar de un crecimiento robusto. Estados Unidos además ya es autosuficiente, que era un gran demandante del energético, ¿no? Ahora que ya es autosuficiente, pues resulta que ya no necesita tanto petróleo. Ha ampliado su oferta a Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo del mundo. También lo ha hecho Rusia, de hecho ha cerrado negociaciones importantes con China, y pues Irán también, pese a todos los problemas que ha tenido, sigue produciendo, e Irak, incluso con todo el tema geopolítico, sigue produciendo petróleo. Entonces, a menos de que se reúna la OPEP, que de hecho lo van a hacer en los siguientes días, y decidan, ¿no?, bajar la producción. Pero en otras ocasiones han bajado la producción y realmente eso no ha funcionado. Solamente cuando Arabia Saudita baja la producción realmente se puede hacer algo, porque todos llegan al acuerdo de bajar la producción y nadie lo hace. Estamos frente a esa decisión, digamos, ¿no? Si
si Arabia Saudita sí decide hacerlo, y entonces podría ayudarle a que no siga cayendo el precio del petróleo. Ahora, ¿esto le beneficia o le perjudica a México? Al final de cuentas yo creo que es lo que más nos interesa saber. Como decía al principio, ni muy ni tan, yo creo que es un tema en el que por un lado nos puede beneficiar porque Estados Unidos con petróleo más barato va a tener todavía un crecimiento más robusto. Los consumidores norteamericanos tienen una fuerte sensibilidad hacia los precios de la gasolina. Entonces, cuando la gasolina, que está ligado al precio internacional del petróleo, empiece a bajar, los estadounidenses van a gastar más. De hecho, ya está bajando ayer en Texas el precio de la gasolina estaba por litro, haciendo el cálculo, estaba yo viendo hace un rato esta nota, estaba a 9 pesos con 88 centavos en Texas, el precio de la gasolina unleaded, mientras que en México está, dependiendo qué tipo de cambio uses, el corporativo está a 13,13, y si usas el de menudeo, pues estaría por arriba de los 13.40, o sea que hay que cruzar la frontera para llenar el tanque en Texas. Ahora se invirtió. Sí. ¿No? Oye, ¿qué nos conviene entonces? Que pues mira, quede el simplemente petróleo? Apuntarlo y lo complicado aquí es, o sea, sí va a crecer más Estados Unidos y eso nos va a beneficiar por un lado, pero ya lo decía Sergio, el gobierno va a tener una gran preocupación con esto, porque si 30 o 35% de los ingresos fiscales viene de Pemex y vas a tener esta baja tan sensible en los precios internacionales en el petróleo, pues de algún lado van a tener que salir ese dinero que te falta, ¿no? No nos veas a nosotros, por favor. No nos vean a los cautivos. ¿De dónde más tú crees que el gobierno va a recortar su gasto? No nos vean a los cautivos más. Bueno, ya prometieron que no iban a hacer. Sí. Ahora sí que. Pero ya están promoviendo, de hecho, aumentos. Impuestos nuevos. Sí. Un impuesto adicional al refresco, ya lo están promoviendo. Claro. Sí. Bueno, ¿Se acuerdan cuando las noticias era de que no va a subir la gasolina y al otro día subía la gasolina? No ese es el riesgo, ¿no? O sea, con este tema y con esta noticia, ese es el riesgo. ¿Qué va a haber? Desde luego una mayor fiscalización. Si ya de por sí ya había una fiscalización importante, viene una mayor fiscalización. Y algo que ya comentabas tú en algún editorial, no recuerdo si la semana pasada o antepasada, Sergio, que me preocuparía si México no crece y que es mayor endeudamiento, ¿no? De algún lado tienes que cubrir estos recursos, entonces igual y ahora sí que un recurso puede ser el recurrir a emitir más deuda. Y ya este año vamos a tener el mayor incremento de la deuda desde los años 80, desde los años de la crisis de José López Portillo y Miguel de la Madrid. Pues si eso no y eso es lo que escribías tú en tu editorial, ¿no? Sí, fue la semana pasada. Así es, pues, sí. Si esto no lo soportas con crecimiento, pues sin duda puede empezar a ser un foco amarillo. Pues esa historia ya la vivimos, ¿no? Ya la vivimos, efectivamente, sí. Ya la conocemos. De hecho, desde el principio, el déficit de presupuesto este año y el siguiente está calculado a 4% del Producto Interno Bruto, medido en lo que es contratación de deuda, financiamiento del sector público. Así es. Y pues estos son 700,000 millones de pesos al año, 60,000 millones de dólares al año de nueva deuda. Así de sencillo. Sí. Si sigues creciendo una tasa del 2 o del 2,5%, lo que te va a terminar pasando es que la relación de tu PIB, de tu crecimiento económico versus la deuda, cada vez se va a hacer más grande. Si lo soportamos con crecimiento económico y logramos crecer a lo que estamos previendo el año entrante al 4 y los subsecuentes 4,5, 5, etcétera, pues podríamos hacer que esta relación deuda-PIB no se siga haciendo grandota. Pero insisto, si no crecemos y si seguimos a las tasas a las que hemos venido creciendo históricamente, pues la verdad es que a mí sí me preocuparía porque tienes un tema ahí del valor de tu moneda, ¿no? Frente precisamente al dólar, ¿no? Pues sí. Bueno, o sea que hemos estado prestándole mucha atención a los temas políticos y los temas de seguridad, pero cuidado que cuando se pone mal el tema económico, todos los demás salen afectados. Sí. ¿Dónde se pone en contacto contigo la gente? Oye, y además, perdona, más brevemente, urgente, y qué bueno que ya estamos en eso, la reforma energética, porque resulta que sacar petróleo en aguas profundas, el costo de sacar petróleo en aguas profundas se calcula que está sobre 68, 70 dólares. Ciertamente por arriba de los 50, sí. Entonces, pues bueno, llegó tarde, pero llegó y qué bueno, y por eso están acelerando todo, porque, pues sí, con estos precios del petróleo tienes que ser más eficiente y tienes que modernizar a Pemex, sin duda.
Bueno, pues todo esto implica que tenemos que cuidar nuestros ahorros, el dinero que tengamos acumulado, bueno, cómo lo protegemos y dónde nos ponemos en contacto. Por supuesto, tiene que ver con toma de decisiones y tiene que ver en dónde nos gusta invertir, en dónde no nos gusta invertir, qué tanto del patrimonio de los clientes debe de estar en pesos, qué tanto debe de estar en dólares, qué tanto hace sentido meterlo a las bolsas y a qué bolsas. Digo, a mí, después de todo lo que ha pasado y con todo lo que han bajado las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, me siguen gustando. Y bueno, quien quiera contactarnos lo puede hacer en el DF en el 1100-1586, repito, 1100-1586, y del interior la da sin costo 01800-890-3834, 01800-890-3834. Y la invitación a seguirnos por el Twitter en @CI, Somoza Musi. Nos encanta que por ahí el auditorio de pronto nos pregunte y crean, estamos muy activos. Manuel y yo personalmente estamos checando y contestando esta cuenta de Twitter. Juan Sebastián Musi, director general de CI o CI Estrategias por Somoza Musi, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. buenos días. Que tengan muy buen día. Igualmente. 8:14. CI Estrategias por Somoza Musi presentó Inversiones en Red. Para mayor información, marque al 1100-1586 o desde el interior sin costo al 01800-890-3834. www.cism.mx. Correo electrónico info@cism.mx.